Hoy en día en China, en los orfanatos que dependen del Estado, se encuentran habitaciones de la muerte. Son orfanatos con poco personal en los que se abandonan sin más a los bebés que se ponen enfermos. Se les deja en una habitación y se espera a que mueran. Las habitaciones de la muerte. Durante un año han estado circulando rumores persistentes, pero sin confirmar, sobre la existencia de salas de la muerte en algunos de los orfanatos estatales de China. 3 de nosotros nos embarcamos en un viaje de investigación por China, pretendiendo ser empleados de un orfanato americano para descubrir y documentar la verdad. Fue un poco peliagudo. Me pasaron 2 veces por los rayos X con el equipo. Entramos en China por separado con visas de turista. Cada uno llevábamos una parte de la cámara oculta que solo montamos una vez que estuvimos dentro del país. La he probado, pasó desapercibida en el bolso. Para proteger a los ciudadanos chinos que nos ayudaron, a sabiendas o no, hemos oscurecido algunos rostros y nombres de lugares. Elegimos este orfanato estatal como el primero de nuestra investigación, porque era el más grande de la provincia, un área más pequeña que Francia en la que aún así habitan 100 millones de personas. El plan, una vez dentro de los orfanatos, era sencillo. Grabaríamos tanto como nos fuera posible con la cámara oculta y solo utilizaríamos nuestra tapadera cuando nos detuvieran. Unas mujeres vestidas con batas blancas nos llamaron la atención casi de inmediato. Nos llevaron a la oficina del director del orfanato. Al final dieron el visto bueno a nuestro propósito y nos concedieron una visita oficial. 2 de nosotros grabábamos mientras Kate se dedicaba al personal y a los niños. Nos enseñaron el último bebé que había llegado al orfanato, una niña abandonada que había entregado la policía mientras estábamos con el director. A la vista de nuestros ojos estaba ya la prueba de que los bebés eran arrojados a la calle sin más, como si fueran gatitos en un saco. Aquí dice, y esto es del gobierno, dice que el 13 de febrero de 1995 se abandonó a este bebé. No tenemos más información. Por esta razón, les entregamos este bebé. Desde ahora solo se la identificará por esta etiqueta en la que se escribe su nombre, la fecha aproximada de su nacimiento y el día en que ingresó aquí. Le han dado el nombre de Bao Ming. Ming significa resplandor y Bao es el nombre que se da a todos los bebés en este mes. Bao Ming es el 10º bebé que ingresa este mes. Según la media mensual de ingresos, hay otros 25 en camino. Estos bebés tienen suerte porque este orfanato es uno de los mejores. Cada año nacen en China 21 millones de bebés, lo que significa una nueva vida cada segundo y medio. Aquí ya viven más de 1.200 millones de personas. Esto supone la población mayor del mundo en una porción de tierra muy pequeña. Y el gobierno de China es consciente desde hace varios años de que si no limitan la población o la reducen para la mitad del próximo milenio, se producirán enfrentamientos para conseguir comida e inanición general.
Cuando Deng Xiaoping y los dirigentes de China intentaban devolver a China a sus cauces, los expertos occidentales del Banco Mundial y de las Naciones Unidas les advirtieron de que debían controlar la población de China. Por esa razón, uno de los decretos de Deng en 1979 fue que debía controlarse la población de China. Dijo literalmente: utilicen los medios que crean necesarios para controlar la población de China. Háganlo sin más. Gracias al apoyo del Comité Central del Partido Comunista de China no tienen nada que temer. Fin de la cita. Esto supuso el comienzo de la política de un solo descendiente por familia, una ley que dicta que cada familia no puede tener más de un hijo. Esta política ha llevado al abandono de un gran número de bebés en los orfanatos estatales. Junto con el Tíbet y la plaza de Tiananmen, esta ley, que el pueblo de China detesta, ha despertado la condena internacional hacia el gobierno. Saben que el Congreso de los Estados Unidos retiene millones de dólares destinados a los programas chinos para el control de la natalidad. Las Naciones Unidas son muy sensibles a este respecto. Las visitas oficiales a China lo sacan a colación todo el tiempo. El gobierno chino niega que esto suponga un gran problema. Es una cuestión delicada en el plano internacional. Al ser un tema tan polémico, todas las personas que hablaron con nosotros en China corrieron un gran riesgo. Aunque el sentimiento contra la política de un solo descendiente es tan fuerte que pudimos encontrar a algunos ciudadanos chinos dispuestos a hablar. Una mujer que ya tenía un hijo, cuando la policía descubrió que estaba embarazada sin que se le permitiera, nos contó cómo la obligaron a abortar. Tenía un bebé en sus entrañas desde hacía 5 meses. Pero entonces la policía encontró a esta mujer y la llevaron al hospital para extraerle el bebé. Le dieron una medicina para que muriera el bebé. Mató al bebé y después se lo sacaron. Tuvo que parir un niño muerto. Nos contó que a la vez que los doctores la hicieron abortar, también la esterilizaron. En China disponemos de informes fidedignos sobre mujeres a las que se las encierra, se las encarcela hasta que se someten a un aborto. De mujeres a las que se las hace abortar o esterilizar en el transcurso de otros procedimientos médicos sin su conocimiento ni consentimiento, del arresto de sus maridos o de su puesta en prisión hasta que sus mujeres se sometan a un aborto, o de bebés asesinados nada más nacer por medio de una inyección letal en la fontanela, que es el espacio membranoso del cráneo del niño, de parejas a las que se les ha cortado la electricidad o el agua de sus hogares hasta que se sometan a estos procedimientos, de hogares de parejas destruidos por negarse a la esterilización o al aborto. El listado de los abusos de los derechos humanos por la política del hijo único en China es muy extenso. Conozco a una mujer que estaba embarazada de 9 meses cuando las autoridades la encontraron. Ella les informó de que solo faltaban 5 días para que naciera el bebé. Aún así, las autoridades la obligaron a abortar de inmediato. Extrajeron al bebé y lo mataron y enviaron a la madre a su casa. A partir de entonces, no se encontraba bien y murió 2 días más tarde. Por el temor al castigo por no cumplir con esta ley severa, se ocultan muchos nacimientos a las autoridades. Esto conduce a que muchos recién nacidos sean abandonados. Si los encuentran, son trasladados al orfanato estatal más cercano. Sabíamos por otros viajes previos a China que estas instituciones son difíciles de encontrar porque los hijos no deseados son una vergüenza para el país. Incluso los conductores del lugar no hacían más que preguntar cómo llegar allí una y otra vez. ¿Crees que sabe dónde estamos? Pienso que no. Creo que solo está dándonos una vuelta alrededor de la casa porque nos cobra por tiempo. Va a preguntar por dónde se va otra vez. A veces se tarda varios días en viajar de un orfanato a otro porque están separados por unas distancias enormes. Además, las carreteras siempre están colapsadas y son lentas. Pese a todo, estábamos decididos a visitar todos los que nos habíamos propuesto. Atravesamos 5 provincias y recorrimos más de 6.000 kilómetros. Aquí encontramos a niños atados en asientos de bambú, con las piernas abiertas sobre orinales improvisados.
Todas son niñas, por supuesto, a menos que sean niños discapacitados, pero nunca se abandona a los niños sanos, nunca. Queríamos cerciorarnos por nosotros mismos de que en realidad solo se rechazaban a las niñas y decidimos comprobar el sexo de cada bebé que encontráramos. Tiene 3 correas rodeando su cuerpo, en el pecho, en la cintura y en los pies. Esto es plástico y después hay 2 capas de un material grueso que es casi como un corpiño alrededor de su cuerpo para mantenerla recta. Por debajo está muy prieto, muy ajustado y está muy mojada. Es otra niñita. La política del hijo único del gobierno establece solamente el número de hijos que puede tener una familia. No dice nada del sexo que se prefiere. La política del hijo único tendía a no tomar en consideración la preferencia cultural tradicional por el varón. Por lo general, los varones son los que perpetúan la estirpe, así que obviamente el varón es más importante que la hembra. Puesto que ahora se limita a cada familia a tener un solo hijo, el sexo se convierte en una preocupación importante. China ha sido durante siglos una sociedad muy opresora para la mujer. Las concubinas tan solo fueron proscritas por la ley poco después de la Revolución, y a comienzos de este siglo el vendaje de los pies no era una práctica poco común. Incluso en la China moderna, a pesar de que el Partido Comunista ha realizado un esfuerzo conjunto para luchar contra los prejuicios tradicionales, las mujeres siguen siendo claramente ciudadanos de segunda clase. Recuerdo que cuando era niña iba a casa de mi abuela con mis padres. Mi abuela paterna era una china tradicional y le decía a mi padre: «Te he preparado la cena, siéntate, por favor». Mi padre se sentaba y todos permanecíamos alrededor de la mesa viendo cómo comía. Cuando terminaba de comer, después de montones y montones de platos, ella se dirigía a mi madre como sorprendida y le preguntaba: «¿Te gustaría comer algo también?». Sin duda para ella era sagrado, ya sabes, el hijo y heredero. Todos los favores eran para él y nosotras estábamos en un plano bastante secundario. Las celebraciones por el nacimiento de los varones y de las hembras son muy diferentes. Por ejemplo, cuando nace un varón hay fuegos artificiales. Esto nunca lo harían por las niñas. A las niñas se les llama Lai Di o Yao Di, que quiere decir: niños, venid, venid, venid. Hay más de 6 millones de mujeres en China con el nombre de Lai Di y Yao Di, así que se entiende el deseo de la gente por tener varones. Antes de 1949, se podía ver que algunas familias pobres que no podían permitirse mantener a tantas hijas las daban en adopción o las abandonaban sin más en cualquier sitio. Además, durante la época del hambre por aquel entonces, si la familia pasaba hambre, probablemente mataban a alguna de sus hijas para que sobreviviera el resto de los otros miembros de la familia, especialmente los hijos. A las niñas se las llama gusanos en el arroz en las zonas rurales, porque sus familias tienen que pagar por criarlas y tan pronto como llegan a la adolescencia se casan y abandonan a su familia para unirse a sus maridos. La política del hijo único ha significado que en este juego de la ruleta del nacimiento solo tengas una probabilidad para tener un hijo. Esto colocó a los padres campesinos en una situación muy difícil. Si permitían vivir a su hijita, no tendrían otra oportunidad de tener un hijo varón, con lo que de repente en China empezó a oírse hablar de infanticidio, no solo en las zonas pobres, sino también en las más ricas. A las niñas se las cogía nada más nacer y se las sumergía en un cubo con agua antes de que pudieran respirar por primera vez. Esto es un resultado directo de la política del hijo único. El infanticidio es el último recurso.
La mayoría de las veces simplemente se abandona a los recién nacidos. Algunos terminan muriendo de hambre. A otros los recogen las bandas callejeras para utilizarlos en la mendicidad. Y otros pueden tener la suerte de que se les envíe a un orfanato. En este orfanato solo había una niña adolescente vestida con una bata blanca vigilando a los niños. Un niño minusválido nos condujo a la sala donde estaban los bebés y el olor fue lo primero que nos impactó. Leche agria, orín y falta de higiene corporal. Es primordial el contacto con el bebé tan pronto como sea posible. Creo que todo el mundo pudo darse cuenta de esto en la guerra de Vietnam, cuando se abandonaron a tantos bebés y se les dejó en estos enormes orfanatos con solo un biberón metido en la boca, sostenido por una especie de brazo mecánico. Los niños crecieron apagados, sin vida, porque no había crianza, no había contacto físico. Es muy importante coger al bebé en brazos y consolarlo tan pronto como sea posible. He trabajado como voluntaria en varios tipos de orfanatos. Y se nota lo apagados que están los niños en algunos casos, porque simplemente no tienen ese contacto humano. Esto es debido, supongo, a que hay poca mano de obra y no se dispone de tiempo ni recursos. Se deja a una sola persona al cuidado de demasiados bebés. En este pasillo había una farmacia llena de medicamentos, pero aún así no se prestó atención a la gangrena de este niño. Una enfermera con una bata blanca se presentó en el patio, nos vio y se dirigió al edificio de las oficinas. Supimos que era el momento de marcharnos. Mientras salíamos, grabamos lo que en otro tiempo había sido la habitación mortuoria de los bebés. Ahora los mayores están aquí, esperando. Han desaparecido por lo menos 15 millones de niñas lactantes desde que comenzó la política del hijo único. Eso supone 2 por minuto. Muchos han sido abortados después de confirmar por medio de una ecografía que eran hembras. No existen estadísticas oficiales sobre el número de bebés abandonados.
Yo soy de un pueblo pequeño, pero incluso allí se abandonan en la calle a más de 6 o 7 niños al mes. ¿Todas niñas? Todas niñas, por supuesto. Si lo que ocurre en el pueblo de esta periodista es la media, significaría que cada año se abandona a 1 millón de bebés en China. Hasta el momento hemos sido testigos de un nivel alarmante de negligencia en varios orfanatos y hemos conocido de forma dramática los efectos de la política de un solo descendiente del gobierno y su reacción trágica por la preferencia de los hijos varones en China. Aunque las salas de la muerte resultaron más difíciles de encontrar de lo que esperábamos, sabíamos que estaban allí. Mientras proseguíamos con nuestro viaje, las gentes del lugar confirmaron con frecuencia la forma brutal con que se aplica la política del hijo único, disimulando muchas veces su bochorno entre risas. Si una mujer está a punto de tener a su bebé, Sí. y las autoridades la descubren, Ajá. y saben que no tiene permiso, ¿qué hacen? El gobierno dice que el bebé tiene que morir. Le dan una medicina especial para matarlo y cuando nace el bebé lo tiran sin más. Una mujer no es importante. Es como un vestido. Si hoy me gustas te cojo y si no me gustas te quito de encima y te tiro. Nos dirigimos río arriba a la búsqueda de un orfanato que, según nos habían informado, acababa de recibir una subvención sustanciosa del gobierno central. A pesar de esta inyección de fondos, pudimos ver que las condiciones en que vivían los niños allí eran todavía muy pobres. Aquí encontramos las condiciones más inhumanas que habíamos visto hasta el momento. Desatendidos y aburridos, estos bebés se pasaban los días atados a un banco con función de orinal. Sin más estímulo que un golpetazo de vez en cuando por parte de un interno de más edad, la única actividad que tienen en común es un movimiento de balanceo incesante. Este niño discapacitado llegó aquí en un cesto cuando solo tenía unos días de edad. Desde entonces no ha conocido otra cosa. Atado de pies y manos, permanece sentado sobre sus pantalones empapados. Mientras grabábamos llegó un dirigente local del partido. Le habían informado de que había unos extranjeros en el orfanato. Este fue el momento más difícil al que nos habíamos enfrentado hasta ahora. Kate le interceptó antes de que nos viera grabando y por medio de nuestro intérprete le contamos nuestra historia. Nos esperábamos un recibimiento frío y formal por haber entrado sin anunciarnos y sin permiso oficial. Por el contrario, aceptó nuestra historia por completo y nos invitó a tomar té mientras nos hablaba del orfanato. Nos informó de que los empleados no tenían ningún tipo de formación y que el personal variaba con mucha frecuencia. También nos confirmó que el orfanato había recibido recientemente una subvención del gobierno. Mientras grababa a esta mujer bañando al bebé, pude ver que no sentía nada. No era tan solo que no le importaran como seres humanos, sino como si no los considerara seres humanos. Los trabajadores de los orfanatos estatales en China reciben su paga del gobierno. No se dedicaron a esto por el deseo de ayudar a estas niñas. Este trabajo se lo asignó el gobierno y por lo tanto no se sienten comprometidos personalmente. Descubrimos que el año pasado ingresaron aquí 400 niñas, pero cuando mirábamos a nuestro alrededor no veíamos más que una docena y la mayoría habían nacido sin duda este año. Preguntamos a un ayudante dónde estaban los bebés.
Según mi experiencia, hay dos posibilidades. Una es que hayan muerto a causa de enfermedades. Otra es la posibilidad de que las hayan adoptado. Pero esto solo supone un número pequeño. Por lo general, cuando desaparecen, me da miedo preguntar dónde están porque te dicen, se han ido sin más. Y respondo, ¿qué significa eso de que se han ido sin más? Han muerto. Eso es todo. El director del orfanato nos informó de que el año pasado la mayoría de los bebés llegaron en los meses calurosos del verano, cuando los virus proliferan con rapidez. Terminaron en este edificio. Con 5 recién nacidos en una misma cuna a una temperatura de casi 40 grados, 1 de cada 5 murieron. Habíamos empezado nuestro viaje creyendo que existían unas habitaciones específicas aparte donde morían los niños abandonados. Pero aquí no había tiempo para separar a los agonizantes del resto. Todo el edificio era su sala de la muerte. Las 80 vidas aproximadamente que se extinguieron aquí el año pasado pasaron desapercibidas, olvidadas, y nadie las lloró. Había otro edificio grande y vacío dentro de las instalaciones. El director nos informó con orgullo que este era el nuevo comedor que se había construido a expensas de la subvención del gobierno central. Parte de ese dinero podía haberse destinado a la operación que habría transformado la vida de este niño. El Partido Comunista Chino tiene la última palabra sobre todo lo que acontece en China. Podía muy fácilmente mejorar las condiciones de los orfanatos de China, incrementando la financiación y la mano de obra. Que elija no hacerlo supone una tragedia para el pueblo de China, especialmente para estos pequeños bebés. Muchas de estas niñitas no llegarán a ser adultas. Hasta el momento, todos los orfanatos que habíamos visto eran financiados y estaban dirigidos por el gobierno. Sabíamos que existían unos pocos orfanatos privados en China y deseábamos visitarlos para ver si las condiciones eran diferentes. Pudimos observar que este orfanato era muy distinto. Aquí los niños del lugar miraban al patio con envidia. Este santuario sobrevive solamente gracias a los donativos que proceden casi exclusivamente de China. Su existencia demuestra que algunos ciudadanos chinos se preocupan por los niños abandonados. Can you hear the noise it's making? Am I speaking a funny language? Aquí no se dispone de más dinero que en los orfanatos estatales. Es la forma en que se dirige lo que varía. Cada niño es adoptado de forma no oficial por unos padres a quienes se les ofrece una habitación. Todos viven juntos bajo el mismo techo. El ambiente era tan agradable que nos quedamos hasta bien entrada la noche y nos unimos a los niños en el Festival de las Lamparillas.
Nuestro viaje nos llevó a través de provincias con una población de más de 350 millones de habitantes. Si bien las condiciones de los orfanatos eran muy distintas, ciertos problemas resultaban siempre los mismos. Donde quiera que fuéramos siempre había grupos interminables de niñas abandonadas a las que se atendía en orfanatos faltos de recursos y de personal. Aunque muchas de ellas son adoptadas, se deja morir a demasiadas. Intentamos repetidamente concertar entrevistas con varios funcionarios chinos, incluyendo a Peng Peiyun, la mujer que se encarga de la política de planificación familiar de China, pero durante 3 meses no pudieron o no quisieron comentar nada. El gobierno chino es extremadamente sensible a las críticas de Occidente en todas las áreas, debido al concepto chino tradicional de la dignidad. Por eso ahora, el gobierno chino se niega a admitir que existan abusos en los orfanatos que dirige o en la política del hijo único en general, por miedo a perder prestigio. El gobierno chino está haciendo grandes esfuerzos volviendo a educar a la población para que valore a las niñas tanto como a los varones, porque se enfrenta a un desequilibrio peligroso entre los sexos. Sin embargo, no muestra ninguna iniciativa para suavizar la política del hijo único. A menos que Occidente exprese claramente su desaprobación por esta política, continuarán las agresiones a los derechos humanos. A pesar de lo que digan algunas personas, los chinos responden como cualquiera a la presión internacional. Existe una serie de prisioneros políticos chinos célebres que manifiestan: la única razón por la que estoy en esta situación es porque la comunidad internacional me ha prestado atención. Los gobiernos occidentales han permitido que el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de la Población otorgue a China millones de dólares como ayuda para respaldar la política del hijo único. Pese a todo, parece que las perspectivas de muchos más millones de niñas empeorarán en los próximos años. En febrero de 1995, el mismo secretario general del partido, Jiang Zemin, pronunció un discurso en el que manifestaba que la población de China seguía aumentando todavía demasiado deprisa y estableció un nuevo objetivo para la población de China. Esto supone una coacción tremenda para que las mujeres se sometan al aborto y a la esterilización. Y creo que también significa que a pesar de lo abarrotados que puedan estar ahora los orfanatos de niñas lactantes en China, ese problema tiende a empeorar más, mucho más en un futuro próximo. Irónicamente, nuestro viaje concluyó en las afueras de una de las ciudades más ricas de China, a la vista de los modernos rascacielos que marcan la salida de China del aislamiento económico. A tan solo media hora de un hotel de 5 estrellas, encontramos el orfanato más angustioso de todos. Al principio pensamos que solo vivían aquí niños con deficiencias porque no podíamos ver ni oír a ningún otro bebé. Entonces una de las toallas que creíamos que estaba secándose, extendida sobre una cuna, empezó a llorar. Oh, Dios mío. El personal nos informó de que la salud de este bebé era normal, que sufría una carencia de vitaminas B y C, una deficiencia aguda del hígado e impétigos graves en la cabeza. Mientras grabábamos, descubrimos algo siniestro. Había una habitación donde hacía 10 días se había abandonado a una niña hasta morir. El personal prefería no entrar en la habitación. En vez de eso, esperaron a que algún otro niño les informara de su muerte. Dios bendito.
Fíjate en este cuerpo. Oh, Dios mío. Es muy penoso. Es tan inhumano que no puedo creerlo. Si fuera un niño intentarían salvarlo por todos los medios, pero como es una niña la dejan morir. Está esperando la muerte. Preguntamos cuál era su nombre y nos dijeron que Mei Ming. Esto quiere decir sin nombre. Era la segunda vez en su corta vida que había sido abandonada. Mei Ming dejó de luchar por su vida 4 días después de que la grabáramos. Murió por negligencia pura. Sus padres la habían abandonado y cuando telefoneamos al orfanato negaron que hubiera existido. Ahora su único recuerdo es este reportaje.